Glitter Amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más. Frida Rebontulet y yo, la Frida. Hola, ¿cómo están? Aquí, disculpen si hoy hablo como zipizape a veces. Tengo ahí un problemilla, pero estamos muy felices, Alenka, porque es un tema que nos gusta. Es misterioso, envuelve también mucho arte, de por medio muchas mujeres, y que nos gusta, ¿no? O sea, podrá entrar en terrenos de lo místico y lo espiritual, pero sin duda ver que tantos artistas, mujeres, hombres, en general humanos, tan inteligentes se han abocado al estudio de lo que vamos a hablar hoy, pues es interesante, a mí me llama mucho la atención. Sí, así es. Hoy vamos a hablar sobre el tarot. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se saltan del episodio pasado de enfermedades, infecciones de transmisión sexual al tarot, a activismo feminista y graffiti? Y pues justamente es porque la idea de este programa es, pues según yo y lo que hemos platicado tú y yo, es que pues estamos como en esta idea de querer explorar la munda desde una perspectiva feminista. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, tú y yo somos, o sea, no sé, a Frida y a mí nos gusta mucho investigar y conocer cosas nuevas de todo, de lo que se pueda, pero a lo que nos referimos con perspectiva feminista, y de eso va ese podcast, es que justamente queremos dar espacio a todas las mujeres a las que tal vez a través de la historia no se les ha dado ese espacio, y contar también la historia de la munda de una forma más completa, ¿no? O sea, tratando de rellenar los espacios vacíos que mucho tiempo han tenido, pues, los velos que han tenido las mujeres a través de la historia. Entonces, cualquier tema es un pretexto para decir, bueno, vamos a explorar sobre esto y ver a qué mujeres chingonas podemos sacar y exponer y compartirles a todos ustedes, a todos. Claro que sí, estaba a punto de estornudar, me la aguanté. Y han habido varias mujeres, yo creo que por tiempo nos vamos a enfocar en las sí, en las más conocidas y con las que tenemos tal vez una conexión más específica, ¿no? Pero sí hay varias de ellas, también hombres, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar justamente en mujeres, y que de una u otra forma han sido rebeldes a su tiempo, ¿no? Digo, siempre los tiempos, uno u otro, aunque se busca una libertad mayor, tienen varias restricciones, y estas mujeres en la época que les tocó les dio la vuelta, ¿no? A sus tiempos, a los hombres y a todo lo que estaba ahí como estipulando, así que por ello nos vamos a enfocar en algunas de ellas. ¿Y qué te parece, Alenka, si iniciamos con la historia, ¿no? Del tarot? ¿Qué sabemos de él? ¿Por dónde se le puede ir rastreando? ¿Cuáles son sus antecedentes? Porque es bastante misterioso este origen del tarot. La regla de Lilith. Sí, es, Frida, es algo misterioso que no se tiene completamente claro, pero cuenta la leyenda que el tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la ruta de la seda por China, Persia y África, y traían entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en Occidente, y se le llamaba Mamluk. Su origen era islámico y estaba organizado en 4 palos. Durante el siglo XV, en Europa, a los naipes se le incorporó un 5º palo, los triunfos, que eran cartas con dibujos de flores o escenas que eran variadas y resultaban superiores a los de los palos ordinarios. Entonces, sus figuras eran casi las mismas que tenemos ahora en la actualidad, y estaban como lo que conocemos como los 22 arcanos mayores. Y con la incorporación de los triunfos nació un nuevo juego que se llamaba Tarocco o Tarocchi en Italia, Tarok en Alemania y Tarot en Francia. Y el primer mazo completo que se tiene registro es muy bello y lujoso tarot que se llama el tarot de Visconti Sforza, que fue hecho a mano alrededor de 1440 y fue un encargo del duque de Milán, donde ya aparecían figuras emblemáticas como la emperatriz, el colgado, el mago y casi todas las demás cartas y arcanos mayores, con la excepción de 2, que no se sabe si es que no existían o se perdieron en el mazo o no existían en esa época, que eran la torre y el diablo.
Órale, qué interesante. Y justamente ese sí es de los más lujosos, justamente porque es encargado, comisionado, pues por una cuna real, noble, pero digo, no es como detalles de la opulencia. Estas cartas estaban con lámina de oro. El fondo de cada una de estas cartas se las pueden buscar en internet. Son súper bellas, ¿no? Con los mejores pigmentos de la época. Actualmente se vende un facsímil, una copia de este original. Visconti Sforza. Exactamente. Obviamente no es de oro, pero replica mucho, ¿no? La original de esa época. Sí, entonces empezaron a utilizar ese tarot para jugar y luego lo empezaron a utilizar con fines adivinatorios en las reuniones sociales, ¿no? Y entonces ya estaban así como las doncellas y los vatos, caballeros y así. Y les decían, saca una cartita y sacabas tu carta y eso definía algo. Siempre el ocio, ¿no? El ocio es genial porque del ocio aparecen muchísimas cosas, ¿no? Tanto para matar el tiempo como para realmente tener un momento de eureka o algo similar, ¿no? En este caso del ocio, por ejemplo, y en estas épocas antiguas, yo creo que ahora se juega menos juegos de mesa que antes. O sea, ahora jugamos los actuales, ¿no? Pero antes era como, ¿cuál es el nuevo juego de mesa, no? El punto es de que así como habían, por ejemplo, este juego, ¿no? De cartas para jugar, también había muchos en la época victoriana, ¿no? Muchos jueguitos de mesa de cartas para ligar, ¿no? Literal, ¿no? Para ligar como señoritas bien. Entonces, si estabas tú con una pareja, hombre, pues para esas épocas, sacaban una cartita y era como de, a ver qué me toca decir, ¿no? Y así la chica decía algo muy apropiado en la tarjetita, pues, pero para ligar a la otra persona, ¿no? O conocer, o qué preguntas se pueden hacer para conocer al otro, ¿no? Igual el otro sacaba su cartita y así se iban conociendo. Entonces había cartas, pero para todo, ¿no? Era como el botella de la época. Entonces, pues sí, el tarot, bueno, esta versión tenía esa función, ¿no? Como también de socializar. Eso me hace pensar en todos o sea, en las reuniones sociales, y yo creo que en el tarot se puede manifestar de una manera esotérica y mística, y eso es interesante, que siempre tenemos tendencia a ir hacia esos lugares, porque, por ejemplo, en las reuniones sociales también se dio mucho con los surrealistas esto de los cadáveres exquisitos, ya sea escritos o dibujados, y eso es como muy interesante, esta comunión que buscamos cuando estamos con otras personas. Y además de los cadáveres, también estaba pensando en algo más que suceden. En la época de Marcel Proust, este escritor muy chingón, hay un cuestionario que hace poco a mí me mandaron para contestar que se llama el cuestionario Proust, y yo nunca lo había escuchado y me puse a investigar qué era. Y resulta que es un cuestionario que hacían en las fiestas de su época, en las reuniones sociales, y una vez encontraron en una de estas libretas viejas de una mujer muchas personas célebres que habían contestado estos cuestionarios, y entre ellos estaba el que contestó Proust, que había sido como muy bello, y desde entonces le llamaron cuestionario Proust. Entonces, bueno, todo esto para decir que el tarot fue empezado a utilizar de esta manera en reuniones sociales, como entre un juego y luego con tendencias hacia el misticismo. Entonces, tú escogías una carta al azar, y era tanto como para mostrar qué personalidad tenías, ¿no? Así te salía el diablo, ¿no? O te salía la emperatriz, o dependía, y eso ya era como simbólico, o también para hacer una pregunta, ¿no? Así como de qué va a pasar con tal o cual, y ya haces como todo tu rito y demás. Entonces así se empezó a utilizar. También a principios del siglo XX, hubo unas excavaciones realizadas en uno de los pozos del Castillo Forza en Milán. Se encontraron cartas del siglo XV con el típico diseño del tarot marsellés. Y esto refuerza la vieja teoría de que el tarot, tal cual conocido ya como tarot, el primero y verdadero, nació en Marsella, ¿no? Porque, como hablábamos, no tenemos muy claro de dónde viene. Y pues Philip Camoin, descendiente de uno de los antiguos impresores del tarot de Marsella, y Alejandro Jodorowsky, el tarólogo, dicen que los sabios de cada religión preservaron los secretos sagrados de la humanidad en los populares naipes antes de que las guerras y los enfrentamientos acabasen con el conocimiento ancestral, ¿no? Porque el tarot tiene símbolos que son claramente cristianos, el papa, la papisa, el juicio, y también referencias a la cábala judía, como los botones de la pechera del colgado, que son 10 botones que asimilaban los 10
Sefirot del árbol de la vida, y también de la tradición iniciática musulmana, con el 9 como número sagrado, y dicen que de esta forma los secretos fueron ocultos durante años a plena luz del día para quien quisiera indagar en el tarot y encontrar todo este conocimiento que se hubiera perdido con las guerras y demás. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la quema de Alejandría y demás, de la biblioteca de allá, y todo este conocimiento que se fue perdiendo con el tiempo. Sí, eso es lo que como que se intuye, ¿no? Que son conocimientos muy poderosos que fueron ahí como en código plasmados para que quien quiera ver, que vea. Glitter amarga. Y entonces, eso sí, hay muchas historias de interés alrededor del tarot. Y bueno, con esta introducción que nos da Salenka, pues también contar un poco, al menos nuestra posición, ¿no? Yo creo que yo, sin tener una religión en particular, más bien soy muy espiritual y por ello me llama la atención estos temas, sin clavarme tal vez en la cuestión, pues, ritual, ¿no? Y seria, que muchas personas lo toman pues bastante serio, ¿no? Incluso hay personas que le tienen miedo, ¿no? De no querer enfrentarse, o sea, que le dan mucho peso simbólico, significativo al tarot o a estos juegos de la adivinación, a los oráculos, por ejemplo, al conocer el presente, pasado y futuro, ¿no? Y demás, como que dicen, no te metas en esos terrenos. Hay personas como yo que pues le entramos, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que ya depende de cada una de las personas que decide cómo entrar a estos temas, pero para mí ese misterio y ese misticismo que envuelve a las personas que se juntan en torno a este tema, y también la baraja misma, me fascina, ¿no? Y que hay millones de tarots y que cada uno de ellos pues tiene su propia también interpretación, ¿no? Aunque tienen simbolismos pues generales, o sea, universales, si tú compras un tarot diferente te va a dar una significación bastante diferente, ¿no? O sea, por eso hay muchos diseños y por eso también, de acuerdo a la personalidad, es que eligen el mazo con el que te van a echar la tirada, por ejemplo, ¿no? Para estos que tienen ya muchos, o sea, una gran colección de tarots. Sí, estoy de acuerdo contigo, Frida. También creo que justamente lo que mencionas ahorita es que hay muchas formas de tirar el tarot y hay muchas libres interpretaciones al tarot. Hay diferentes tipos de tiradas, la de pasado, presente, futuro, la de círculo, la lineal, y tú puedes hacer la tuya propia también. Y algo que también yo rescato mucho del tarot es que yo también no soy una persona religiosa, así de forma ordenada. Sin embargo, considero que soy una persona espiritual, tal vez es la palabra, no estoy segura si esa es la palabra correcta también, pero también creo mucho en la manifestación de la vida y la manifestación de un orden dentro de nuestra existencia que a mí me permite estar aquí. Y yo sí creo en los signos y en los símbolos, y creo mucho en el poder de la mente, y creo mucho en el poder de la manifestación de tanto de las ideas que tenemos, y creo que uno lo va comprobando, ¿no? O sea, vamos manifestando lo que vamos pensando para bien, muchas veces como tú y yo que manifestamos este podcast de la nada y ahora es algo que existe, o también para mal, ¿no? Con ciertos pensamientos obsesivos y negativos. Y creo que de pronto, no sé si a ti te pasa, pero yo sí de pronto sí estoy como en búsqueda de respuestas respecto a algo y estoy abierta a decir, a ver, no sé qué hacer sobre esto, y me dedico a meditar cierto tiempo en las mañanas para tener mi mente más calmada, menos turbia y demás. Busco manifestaciones durante el día y muchas veces encuentro signos de las cosas que necesito resolver, o las cosas me van acomodando, o alguien me llama o demás, cuando estoy como abierta en esos canales a que haya respuestas, a que se manifiesten. Entonces creo que las respuestas, los signos están ahí para quien los quiere ver. Yo así lo siento. O sea, y creo que el tarot es una manera de manifestar eso y también de utilizar el poder de la mente propia y de la manifestación y de la energía y no sé, del universo en general, que en acción siempre es uno solo, somos uno solo con todo. Claro, en ese sentido, es que, bueno, por ejemplo, yo me divido entre que soy muy espiritual y mística y eso, pero también luego tengo un pensamiento súper racional, ¿no? Que me dice, no, déjate de tonterías, ¿no? No, o sea, esto es así y asado, ¿no? Pero creo que es parte de la condición humana
que tanto tiene su lado racional como el místico, ¿no? El pensamiento mágico. Entonces, aunque la ciencia y el pensamiento mágico siempre han estado en una contradicción, pues más que nada por salud humana, por el avance, ¿no? Más que quedarnos como en creencias de mitos y demás, es muy importante, según yo, en mi percepción, como ser humano, también tener un equilibrio en el cual también te dejes sorprender por la vida, ¿no? De forma racional siempre vas a encontrar respuestas, siempre las vas a ver y es lo mejor cuando necesitas tener un camino muy claro, ¿no? Para seguir. Agarrarte de lo real, ¿no? De lo que puedes, de lo real en el sentido de lo que puedes ver, ¿no? Y medir y demás, como para llegar a un fin. Pero si no estás en esas cuestiones, yo creo que sí, justamente tengo un amigo que es ilusionista, les recomiendo mucho su trabajo, es Marca M para Magia. Es el Mago Conde y él es un ilusionista profesional, ¿no? Y justamente en una de sus funciones nos explicaba eso, ¿no? El pensamiento mágico, como los signos, como cualquier cuestión de este tipo, a cualquier persona nos va a dar alguna lectura, ¿no? O sea, sea un cuento chino que yo me acabo de inventar, o una galleta de la fortuna, o las cartas, o lo que tú quieras ver, o los signos. Si yo te lo digo a ti, ¿no? La otra persona de alguna forma va a tener una recepción que va a decir, me resuena, ¿no? O sea, finalmente si a ti te dicen, hay problemas en el trabajo, vas a pasar por una racha de tal, o sea, finalmente son eventos que como humanos nos van a pasar. Entonces no es como que, o sea, en las cartas jamás te van a decir, va a llegar un dragón y te va a comer, ¿no? O sea, eso es irreal, ¿no? Siempre se bajan a eventos humanos, justamente, ¿no? Y en ese sentido, por eso siempre nos va a quedar el saco, ¿no? De alguna u otra forma. Y eso es en un sentido como random, ¿no? Tal vez ese mensaje era para otra persona, pero también me sonó a mí. Y yo creo en eso, en esas señales, en esas cosas como leerlas, ¿no? De repente, como señales. Puede ser que tengan una razón o no, pero a mí sí si me funcionó esa frase que yo iba pasando y una señora dijo por ahí algo y a mí me funcionó, digo, mira, me soplaron una respuesta, ¿no? Y así yo también veo mucho el tarot, ¿no? O sea, yo más que pagarle a una extraña o extraño completamente desconocido o llamar por teléfono para que me den el horóscopo, no iría tanto por allá, sino creo más bien en esa cuestión como personal, muy, muy, muy personal. Que si es entre amigos, si es en algún momento en el que se haya hecho ese caldo, ¿no? Donde está hirviendo la cuestión personal con una amiga, con un familiar. Yo creo que ahí va a tener mucha más, pues sí, que este juego de cartas va a tener más poder o cualquier otra cuestión para tu propia para el propio significado que tú le quieras sacar, ¿no? Y eso es lo que a mí se me hace muy valioso, ¿no? Y ahí entra otro factor también, ahora que dices, bueno, lo que leí ahí me resuena o no, y es que también entra el tema del psicoanálisis. Puede que seas una persona también muy racional, pero el tarot también tiene la psicología tiene también mucha fuerza en la interpretación que le des tú a las cartas, por ejemplo, cuando te estás leyendo tú mismo el tarot o cuando un amigo te está leyendo el tarot y entonces como tú dices, sabes ciertas cosas como de ti o de tu energía o hay esa conexión que permite más esa apertura. Entonces tú lees las cartas y si ustedes han visto las cartas del tarot, pues verán que están llenas de detalles y de signos hermosos y de números y las piezas y cada uno de las reinas o de los reyes están como en una posición muy específica y con una mano arriba, la otra abajo, o tomando una copa, o se está desbordando esto. Y entonces ahí, además de que son hermosas, y justamente ahorita vamos a empezar a hablar sobre el diseño de las cartas y visualmente este pedo de la belleza que tienen y que son pinturas. Al final cada una de ellas es una pintura, pero están llenas de estos detalles que se prestan a un chingo o sea, dicen muchísimo, ¿no, Free? Claro, cada una, es que es como, por eso se me hace tan misterioso y no quiero que se enojen quienes tal vez lo toman como con mucha pureza, tal vez, pero es como estos juegos de rol, ¿no? Como los de Digimon o esas cosas que salían en los 90, ¿no? Y que yo decía, ¿cómo juegan eso? O sea, como que para mí siempre las cartas, como que no, me he alejado mucho de ellas porque se me hace como algo muy complicado. Y yo veía que cada carta de los del Digimon, por ejemplo, tenía su poder y su destreza y no sé qué cosas, y con eso empezaban a tirarse cartas, ¿no? Entonces se me hace algo similar en el sentido de que se crea todo un mundo, ¿no? O sea, se crea un universo
en el cual habitan todos los seres de las cartas, ¿no? O sea, el mago, el colgado, el ahorcado, la torre, la reina, o sea, como un ajedrez, ¿no? O sea, es todo un universo en el cual conviven muchos personajes y con ellos vas a jugar, ¿no? Para ver qué te dicen. Entonces eso a mí se me hace como maravilloso, ¿no? Y justamente cada carta es un mundo, como cada persona es un mundo dentro de una esfera social, ¿no? O donde conviven todos estos personajes. Qué interesante lo que dices, porque ahora que lo mencionas sí creo que totalmente son hijes del tarot y de estos juegos viejos de cartas, tanto ese que mencionas, Digimon, y Magic, que era algo que yo me burlaba, entonces dije, Magic, qué pedo, pero luego hubo una época, cuando tenía como 18, que sí me gustaba ver Magic, y me gustaba un buen, y sí, entonces es muy interesante. También a veces, desde el lado, tanto lo quieran ver como del lado racional o del lado más esotérico, el tarot es histórico y es muy interesante. La sangre de Medusa. A mí me gustaría, para hablar de las mujeres de las que les vamos a platicar hoy, empezar a hablarles de una mujer que probablemente para quienes de ustedes sí conozcan el tarot o les interese, uno de los mazos de tarot más conocidos del mundo, el tarot Rider-Waite, que es el más conocido de todos y es muy hermoso, pero curiosamente nadie sabe por qué se llama Rider-Waite, por dos hombres, tanto el impresor como el que los mandó a hacer, pero el nombre no tiene incluido el de la mujer que lo dibujó. Ella lo diseñó, ella lo creó por encargo de White, que era un esotérico, maestro esotérico, y esta mujer se llama Pamela Colman Smith. También la llamaban cariñosamente Pixie. Y ella nació en 1878. Murió en 1951 y era una artista, ilustradora y escritora. Ella nació en Inglaterra y era la hija única de un comerciante que era de Brooklyn, pero vivían en Inglaterra. Y a los 10 años se fue con su familia a vivir a Jamaica porque a su papá le dieron trabajo allá porque estaban construyendo un nuevo ferrocarril. Y bueno, vivió ahí de los 10 a los 15, pero fueron años que marcaron mucho su vida. Ella, desde que era pequeña, tenía una condición que se llama sinestesia. Y sinestesia es una variación de la percepción humana que tienen algunas personas. Algunas personas lo experimentan cuando se meten LSD o demás, pero hay personas que lo tienen de una manera natural. Y eso quiere decir que puedes ver un color cuando escuchas una nota musical, o percibir un tacto en tu mejilla derecha cuando saboreas un alimento, o cosas así, ¿no? Una mezcla de estímulos sensoriales. Ella tenía esto, entonces cuando pintaba podía escuchar música o saborear cosas. Entonces era una niña muy especial. Estos 5 años que estuvo en Jamaica fueron muy importantes para ella porque pues Jamaica es un lugar con una carga de vitalidad muy fuerte, llena de fuerza natural y espiritual. Y ella tenía una nana en Jamaica que le contaba todas las historias sobre Anansi, la araña, que es una historia de tradición oral sobre una arañita, Anansi, que venía de África, ¿no? Porque también en Jamaica había toda esa carga de los esclavos africanos y toda esta tradición y esta fuerza vital. Entonces, esos años la marcaron mucho. Luego se fue a Brooklyn a los 15 a estudiar en un espacio para artistas que era relativamente nuevo en la época, que era el Instituto Pratt, muy reconocido ahora, bajo la dirección del reconocido artista Arthur Wesley Dow. Y ella, su estilo mostraba muchas influencias del simbolismo de fin de siglo. Y el simbolismo es justamente este estilo fantástico, para quien no sepa, y onírico, que es subjetivo, oculto e irracional. Y algunos de sus exponentes más conocidos son Moreau o Odilon Redon. En esa época, mientras ella estaba estudiando ahí en Jamaica, se murió su mamá. Y ella se deprimió mucho, se enfermó, dejó Pratt, abandonó sus estudios de arte y se dedicó a ser ilustradora. Y por esa época ya era muy, muy talentosa. Entonces ya tenía encargos para ilustrar
obras de W.B. Yeats, que es este escritor muy reconocido, y también una obra que hizo Bram Stoker, el escritor de Drácula, sobre Ellen Terry, que era una actriz de teatro importante de la época. Y también publicó 2 libros propios que eran Whitcomb Fair y Fair Vanity. Para 1899 regresó a Inglaterra y murió su padre y quedó huérfana. Ella tenía 21 años apenas y entonces ella empezó a diseñar decoraciones teatrales para teatro en miniatura y empezó otra vez a ilustrar. Y entonces la actriz Ellen Terry la adoptó, la tomó bajo su ala teatral y ella junto el director y actor Henry Irving y Bram Stoker, ellos la adoptaron y viajó con ellos durante todo el país trabajando como vestuarista y haciendo arreglos de escenario. Y lo que es muy interesante es que de Henry Irving, que era este actor, director y manager, que era muy respetado en la época, él, de todas las personas que pudo haber tenido en esa caravana de teatro, la escogió a ella. O sea, que hablaba mucho del talento de esta mujer. Ella aprendió muchísimo sobre él. Dicen que la carta de Loco está basada un poco en Henry Irving y él le enseñó sobre jeroglíficos egipcios. Y sí fue su maestro en muchos aspectos, pero al mismo tiempo la consideraba muy molesta. La llamaba a escondidas la diabla de pelo rojo de Ellen Terry, ¿no? De esta actriz. Y también Yeats la llamaba el diablo oscuro. ¿Por qué? Porque era una mujer que tenía una risa enorme, era como de esta personalidad más grande que la vida y tenía toda esta personalidad muy jamaiquina. Los jamaiquinos son muy así. Les puedo contar todo esto también porque yo soy mitad jamaiquina, se los cuento por ahí. Entonces, cuando descubrí esto me emocionó mucho todo este tema, pero sí, los jamaiquinos son ríen enorme, se expresan enorme, son como muy descarados y muy felices y muy arriba en tono todo el tiempo. O sea, tú escuchas hablar a un jamaiquino y los escuchas a 2 cuadras. O sea, si creen que los mexicanos somos escandalosos, ahí están al doble. Pero entonces, esta personalidad no iba con lo que debía de ser una mujer victoriana de la época. Entonces, mucha gente decía, no, es que ella es demasiado, ¿no? O sea, es como muy, ¿no? Muy, muy enorme. Y hacía reuniones en su casa y era muy recordada porque hacía reuniones en su casa y decía como de, sí, pero nadie puede entrar a menos de que vaya a hacer un número sobre algo, o una exposición, o un baile, o lo que sea. Todos los que llegaban tenían que hacer alguna expresión ahí artística. Como ahora las fiestas de diapositivas, ¿no? Las de PowerPoint, sí, justo, era como esa versión. Y en esas fiestas, ella contaba las historias sobre Anansi, la araña, las historias de tradición oral que le habían contado su nana. Y eso es muy interesante porque a mí también de niña me contaban las historias de Anansi en Jamaica sobre esta arañita. Es una cuestión de boca en boca muy hermosa que viene desde África. Y entonces ella escribió e ilustró una serie de libros como La cultura de Jamaica, las Anansi Stories, que son de 1902. También contribuyó con su arte a la lucha por el sufragio de las mujeres en Gran Bretaña. Hizo un chingo de ilustraciones para apoyar el sufragio y también hizo carteles para la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces en 1913 ella lanzó su primera revista, que era The Green Sheaf, pero solo duró 1 año y sacó 3 ejemplares. En 1907, Alfred Stieglitz, este fotógrafo muy reconocido porque él buscó que la fotografía se elevara en el arte al nivel de la pintura. Es muy reconocido por eso, quedó deslumbrado por ella, porque ella pintaba sus visiones. O sea, durante ese año 1907 ella dice que tuvo muchas visiones y las pintaba. Y él llevó un registro fotográfico de todas las 22 piezas que ella hizo en ese tiempo y si las buscan en internet pueden encontrarlas y son piezas muy hermosas. Para esa época también no se sabe si fue Yeats o fue Bram Stoker que la presentó a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, The Golden Dawn, famosamente esta cuestión ocultista. Y así conoció a White, que es este hombre que después le encargó hacer el tarot que ella diseñó. Hizo esta baraja
que fue publicada por William Rider y su hijo, y por eso le pusieron Rider White, por el que la publicó y por White, que es el que se le encargó, pero a ella no la nombraron. O sea, en este 2009, que ya tiene unos añitos que pasó, fueron 100 años de que existe esta versión. Sí, así es. Y lo que es muy interesante es que todo este tiempo nadie se había preguntado, o sea, nadie sabía sobre ella. Pero a partir del 2000 sucedió algo muy interesante. Entre muchas otras escuché la versión de esta mujer que decía, de las primeras que empezaron a hablar de ella y a nombrarla, que es que si ustedes se fijan en ese deck de cartas del tarot, van a encontrar que en una esquina hay una especie de diseño muy raro que es como una S, como una serpiente larga y luego atravesada por una rayita en medio y un punto. Es como una S así súper rara en el tarot de Rider White, raya y punto. Y entonces decía, ¿pero qué es esto? ¿No? O sea, no tiene ninguna R de Rider ni de White, o sea, ¿qué es esto? Y con el tiempo se dieron cuenta que era la firma de esta mujer, era la firma de Pamela Colman Smith, PCS, basado en un diseño de blog japonés, de estos impresiones japonesas, porque cuando estuvo en Pratt estudiando, el director de Pratt, Arthur Wesley Doe, le decía a todos los estudiantes, tienen que aprender a hacer blogs japoneses, ¿no? De letras, de allá. Entonces se le quedó eso y ella hizo su fusión. Entonces empezaron a decir, bueno, pues es que esta mujer lo ilustró y nadie lo sabe. Y entonces a partir de entonces empezó a haber mucho interés por su persona y se publicaron muchas biografías sobre ella y sobre su historia. Y pues esto de cómo estuvo en el olvido mucho tiempo, al final de su vida se convirtió al catolicismo, heredó un dinerito después de la Primera Guerra Mundial de uno de sus tíos y se pudo comprar una casita en un área que era como muy para artistas, pero al final, pues para sacar dinero tenía como en una casita de al lado una casa de huéspedes para sacerdotes católicos de retiro, para que fueran a visitar ahí, pero nunca le fue bien y murió en la pobreza en 1951 y al final pues toda su obra y sus pertenencias, muchas pinturas y demás se subastaron para pagar sus deudas y pues son obras que ahora son pues muy buscadas, pero pues en su momento así fue, así terminaron las cosas, pero hoy estamos nosotras también retomándola y hablando de esta mujer. ¿Qué te parece, Pri? Súper interesante. O sea, cada una de las láminas que ella pintó originales andan por ahí en el mundo, o alguien tiene toda la colección de los originales. No creo que alguien tenga toda la colección de los originales, no sé el dato, pero ahora que me lo dices, quería nada más recalcar que, o sea, este diseño que ella hizo de las piezas del tarot es un diseño que la mayoría de los artistas que han hecho más tarots, tanto Dalí como otros por ahí, se han basado mucho en esas imágenes de ella. O sea, realmente siguen siendo interpretaciones de esas imágenes que ella hizo del tarot. Muy pocas son totalmente diferentes. Realmente las variantes no son tantas. Entonces, realmente este universo que ella tenía, esta forma, esta visión de ver el mundo y de ver el tarot es algo que se ha perpetuado a través del resto de los tarots. Y también si la ven a ella, como Frida me acaba de enseñar unas imágenes, ella es súper interesante, ¿no? Como todo su look súper como una hada bruja. Sí, me encantan. Y lo que me encanta es que como todas estas mujeres que se relacionan en torno a estos temas, pues eso, tienen un misterio, una aura, una forma, o sea, por donde le veas, ¿no? Su cerebro mental, fashionista, lo que sea, un estilo de lujo, ¿no? O sea, Leonora Carrington me encanta, Remedios Varo, todas ellas, como muy libres a la época, digo, cada una representando pues sí un vestuario de ciertas épocas, pero aún así, ¿no? O sea, con sus collares y pulseras, o sea, muy, muy del exhibicionismo, pero más que para los otros, sino porque te gusta colgarte el plumero y todo, y el pavo real y demás, ¿no? Y me encanta, me encanta. Sí, está increíble, está padrísimo, me encantó. Y hablando de eso de Leonora Carrington, tú nos ibas a platicar un poco sobre ella, ¿no? ¿Qué tiene ella que ver con el tarot? Pues
Pues de Leonora Carrington, creo que no hace falta darle una presentación, ¿no? De cero, pero bueno, si no conocen la obra o a esta mujer, Leonora Carrington, es una mujer inglesa, cuando tenía como 21 años aproximadamente, en sus años 20 justamente, se involucró con el pintor también surrealista Max Ernst. Ellos se fueron a vivir un mundo de amor romántico con mucha ilusión y demás a una villita de Francia, en un campito por ahí, y estaban en un mundo ideal, de verdad, ideal, en un paraíso de dos amantes. Pero llegó el nazismo y destruyó esa fantasía y nunca más pudieron volver a ser los mismos, ¿no? Leonora Carrington tuvo un episodio de locura completamente, ya que fue internada en un psiquiátrico donde la trataron pues terriblemente, ¿no? Ella relata en varios de sus libros, pinturas incluso, este trauma que representó el psiquiátrico para ella y donde realmente la corrompieron mentalmente, ¿no? De ello pudo librarse, escapó de ahí, escapó de sus padres y de toda la familia pues aristócrata de la cual ella venía. Y llegó a México, bueno, llegó a Estados Unidos, luego a España, Estados Unidos, luego México, y en México se quedó. Vivió aquí 43 años en México, falleció en 2011 por cuestiones de salud, y realmente ella ya la consideramos una mexicana, ¿no? Tiene esta nacionalidad mexicana y ha donado demasiada obra al pueblo de México, como así lo dijo ella, ¿no? Cuando donó una arca enorme con una madre cocodrilo y sus cocodrilitos, dijo, esto es para la gente de México y aquí se va a quedar, ¿no? Yo soy de ustedes. Entonces, pues bueno, y eso y lo que dice Chabela Vargas, ¿no? De un mexicano nace donde se le da su rechingada gana. Entonces, bueno, todas estas mujeres tan fuertes, no digo que la vida ha hecho que de una u otra forma se hayan hecho muy fuertes, pues también en sus temas que le apasionaban a ella era justamente el mundo de lo oculto, o sea, sin ser ella una ocultista como se podría declarar la tigresa o qué sé yo, lo vemos en su obra, ¿no? O sea, realmente estaba volcada en el ocultismo, en cuestiones esotéricas, mágicas, del psicoanálisis también. Tenemos mucha cuestión en sus obras de carácter ritual, por ejemplo, vemos muchas obras donde representa escenas rituales, ¿no? Donde hay muchos hombres o mujeres o como estos sacerdotes con túnicas negras, y otros están levitando, en medio hay sacrificios, en medio hay muchas de esas cuestiones que podemos ver en sus obras. Y quien quiere ver, que vea, va a poder interpretar varias de esas cosillas, ¿no? Justamente en varias de sus pinturas podemos ver referencias al tarot. Hay una de ellas, de Leonora Carrington, donde hace una referencia muy clara al colgado, ¿no? A una de las cartas. Yo no sé realmente aquí, tú nos ilustrarás mejor, Alenka, qué es un arcano y cuáles son los menores y demás. No he entrado mucho en ello, y no sé a qué representación sea el ahorcado, si sea un arcano o no. Pero hay una pintura que se llama El Jardín Paracelsus de Leonora Carrington, donde es un mundo oscuro, hay muchísima geometría, ¿no? Es un mundo geométrico, también muy, ¿cómo diríamos? Etéreo, también con seres de luz, seres de sombra, muchas veladuras, y entre ellas aparece al final de un círculo dividido en rayas, luego hay mucha geometría, un colgado. Y este colgado sí que da todo el aspecto en la posición de su piernita así cruzada, ¿no? Al tarot justamente de Pamela Colman. Entonces les invitamos a que, a la par de que vamos hablando de estas pinturas y obras, puedan ir buscándolas en su celular o su dispositivo para que puedan ir adentrándose, ¿no? Ahí a lo que estamos hablando. Y justamente en esta pintura que hay muchos personajes, le den zoom a su lado derecho y van a ver ahí claramente la referencia, la cita a este personaje del ahorcado. Que es además el personaje que representa el fin de un ciclo. Cuando las cosas cambian, estás dispuesto a meter tu cabeza en la tierra.
Y qué interesante porque en esta pintura justamente del jardín de Paracelsus hay dos personajes, no sé si son hombres o mujeres, que no tienen cabeza, la cabeza está como cortada y les está brotando agua, o por no decir sangre, ¿no? Es que aquí se ve de color blanco, y sus cabezas las tienen en sus manos, ¿no? Entonces sí representa como, pues como un fin de los tiempos, ¿no? Al parecer de los personajes que ahí habitan. Y al fondo, muy tranquilo, en una posición bastante tranquila, está el ahorcado, ¿no? Que es contradictorio. Uno te imaginas ahorcado y te imaginas lo peor, ¿no? Pero este ahorcado de las cartas del tarot y que representa aquí en esta pintura Leonora Carrington, pues es como que hasta se estuviera divirtiendo, ¿no? Como si estuviera haciendo una especie de malabar. Sí, sí, es que las cartas también, o sea, la lectura varía mucho, pero muchas veces nos malviaja ver el diablo o el ahorcado como algo negativo y no. Es como restituirte a tu origen, ¿no? Volver a lo básico, a la tierra, de donde vienes. Exacto. Entonces hay muchísima obra de Leonora Carrington, principalmente de los años 60, y que no es casual, ¿no? Digo, aunque ella jamás pintó de forma hippie, ¿no? O sea, realmente sus cuadros son perfectos y tienen unos mundos oníricos impresionantes. No se aleja de la época, o sea, en los años 60, 70, ¿qué estaba pasando en el mundo, no? Pues realmente, al menos en el mundo occidente, pues justamente toda esta corriente New Age, justamente el ocultismo venía con todo. Entonces, todos estos pensamientos, este conocimiento, créanlo o no, pues estaba divulgándose, ¿no? Por el mundo. Entonces, de eso, de alguna u otra forma, le llegó a Leonora Carrington, quien también de forma más distante, porque ella es un ave, digamos, nocturna, ¿no, Alenka? Como muy de vivir en su cocina. En su cocina le encantaba pintar, porque le encantaba justamente ver la cocina como un espacio de alquimia, ¿no? Ella, como Remedios Varo, eran dos brujas, magas, alquimistas, que les encantaba eso, ¿no? Entonces, Leonora Carrington, sus mejores momentos los pasaba en su cocina pintando justamente ahí con el olor a las brasas y la comida y demás, la familia, como que todo lo hacía en la cocina porque para ella era el núcleo de un gran laboratorio. Entonces, y ahí es donde justamente pintó allá en México varias de sus obras, sí que podemos ver en estas épocas, ¿no? Sí, me encanta, o sea, para que sepan de pequeño detalle, o sea, Frida y yo somos muy fans de Leonora Carrington y de Remedios Varo, y llegamos a ir así a ver su exposición cuando estuvo ¿fue en el MAM? En el MAM, en el Museo de Arte Moderno. Así es. Y que justamente en esa exposición que vimos, que se llamó Leonora Carrington Cuentos Mágicos, vimos vimos un tarot, no sé si te acuerdas, Alenka, vimos un gran tarot que lo ordenaron a lo largo de toda una pared, donde están solamente 22 cartas que ella ilustró, o sea, que ella libremente ilustró cada una de ellas, ¿no? No es uno completo, solamente son 22, que esto no sé a qué represente, si a las menores o a cuáles, Alenka, yo ahí sí no soy muy versada, pero de las cartas del tarot hizo 22 y las pueden ver en línea de forma, digo, no a detalle, pero sí se ve como toda la disposición de estas 22 cartas. Y justamente, digo, no llegas a pintar bueno, habrá quienes se avienten, ¿no? Pero si te avientas a pintar un tarot es porque realmente estás volcado en ese tema, ¿no? Porque te llama, es un misterio para ti y tienes como ese conocimiento de conocer qué representa cada una de ellas y cómo le vas a dar tu propia versión. Entonces, Leonora se aventó un tarot. Las 22 son los arcanos mayores, que son hasta el número 21, y el que no tiene número, o algunos lo representan como el 0, que es la carta del loco. Pues sí, Alenka, me parece interesante porque yo no lo sabía, ¿no? Hasta que fuimos a la exposición y vi estas cartas que realmente no son cartas que ustedes puedan barajear porque estaban sobre láminas de madera, o sea, son los originales, ¿no? Entonces son bastante cuadraditas y eran grandes, cada una medía yo creo que un palmo de mano o un poco más de ello. Y me encantan, ¿no? Porque tienen toda la iconografía que tiene Leonora Carrington, pero justamente, ¿no? O sea, aquí vemos la versión de ella del ahorcado, que pues es bastante parecida a la que ya había hecho previamente en su otro cuadro, en el que les hablaba anteriormente.
Entonces, pues qué maravilla. Yo espero que algún día suelten los derechos los familiares y se pudiera hacer, ¿no? O sea, que se pudiera mandar a impresión este tarot de Leonora. Es parte del tarot, ¿no? Porque le faltaría. 22. Digo, pero para coleccionistas, ¿no? Yo así le entré al tarot, digo, tengo familiares, conocidas, amigas, demás que leen como tal el tarot, ¿no? Y que se han adentrado realmente a estudiarlo de forma profesional. Yo realmente lo empecé por curiosidad, pero fue justamente por eso, por la estética, ¿no? Hace poquito vi que Guillermo del Toro sacó su tarot y que también está muy adentrado en ese tema porque su mamá las leía y él la encantaba y le decía, mamá, enséñame, enséñame. Y su mamá le decía, no te voy a enseñar, ¿no? Y hasta que una vez se vieron atrapados en un hotel por un huracán, tuvo tiempo y le pudo enseñar a Guillermo del Toro a leer el tarot. Y él dice eso, dice, a mí el tarot me ha servido pues tanto para lo personal, espiritual, como sea, pero también de una forma creativa, ¿no? Me ha ayudado a resolver enlaces de personajes, complicarle la vida a los personajes, como me ha servido como una cuestión creativa también. Y eso se me hizo súper interesante. Sí, está hermoso que dices, yo también lo veo así, es que ves las piezas y son tan, o sea, te puedes quedar horas viendo nada más una. Exacto. Entonces, pues él a su grabador de cabecera, uno que le gusta mucho y buen amigo, le encargó, bueno, no le encargó, sino que le dio chance de que este grabador, ilustrador, hiciera su tarot. Entonces yo le entré por ahí y dije, ay, ¿cómo no voy a tenerlo, no? Se ve súper padre. Y dije, bueno, ¿cómo no lo voy a tener y no saber usarlo? Entonces como que empecé a adentrarle a ello. Y eso, ¿no? Entonces viendo todas las especies de tarot que existen, pues me parece fantástico, ¿no? Porque cada una, aunque tiene un alma particular, pues responde a ciertos, ¿cómo decirlo? Pues estereotipos, podríamos decirlo, ¿no? O casillas de personalidad particular. Sí, símbolos o signos. Sí, la carga simbólica, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más de Leonora? Pues bueno, de Leonora ya aquí en México se hizo de una muy buena amiga, se hicieron amigas y ellas decían que eran, bueno, la otra amiga decía que eran uña y mugre, aunque después se distanciaron, pero no por ello dejaron de ser amigas. María Félix. ¿Qué? Sí. Me hago la sorprendida porque sí sabía, pero mucho que tal vez no sabía. Disculpen el martilleo que tengo aquí atrás de mí, pero es inevitable. Bueno, una de las pinturas más icónicas sobre Leonora Carrington y el tarot conocidas justamente es la llamada La Maja del Tarot de 1965 y es de Leonora Carrington. Así que les voy a leer la anécdota que cuenta María Félix sobre esta pintura y su relación con Leonora Carrington. Dice, 1993. He posado para varias generaciones de pintores, pero mi personalidad ha sido mejor comprendida por las mujeres. Leonora Carrington y Remedios Varo me hicieron pinturas alucinantes. A Leonora la quise y la quiero mucho, aunque ya casi nunca la veo. De vez en cuando nos vemos en Nueva York y siempre la encuentro vital, fascinante, joven. Por ella pondría mi mano al fuego. Es una mujer mágica. 1 hora con ella me parece 1 minuto. Cuando éramos uña y carne, me dijo una vez, te voy a hacer un retrato, ¿cómo lo quieres? La admiraba tanto como pintora que un retrato se me hizo poco y le pedí 3 de un jalón. Como ella es surrealista y se inspira en los sueños, le conté uno que había apuntado porque me pareció fabuloso. Estaba yo en el mar y era una sirena de nácar, y luego subía a unas playas divinas, llenas de vegetación, y me convertí en una sirena de fuego. Entraba en el mar a bañarme y en vez de salir mojada salía envuelta en llamas, pero luego me endurecía y tomaba la forma de una sirena negra hecha de carbón. Como las sirenas hechizaban a los hombres con su canto, iba cerca de un barco y los hombres me caían en las manos. Le conté el sueño a Leonora y me hizo un tríptico submarino con las 3 metamorfosis, una mujer de nácar, mujer de fuego y mujer de carbón. Y eso es lo que dice María Félix de esta pintura y de esa relación que tenía con ella, ¿no? Justamente, y lo que hizo Leonora Carrington, les invito a que vean esta pintura, La Maja del Tarot, pues es justamente, ¿no? Esta María Félix, donde podemos apreciar claramente, pues, su belleza que ya pasó a la historia. Entonces, y la tiene representada justamente como en disposición como una carta de tarot, justamente. La subiremos a redes, pero aquí para que la vea Alenka, donde es una cuestión como doble, ¿no? Un desdoblamiento de ella consciente bajo la lluvia de la luna llena
y en vez de tener piernas, está ella otra vez, o sea, es una cosa doble donde está ella en esta otra transformación, ¿no? Entonces es una pintura muy bella, muy mística, mágica, fascinante, ¿no? Entonces justamente es aquí como se van relacionando estas mujeres. Tenemos a Leonora Carrington, María Félix, pero también tenemos a Remedios Varo, ¿no? Que era también súper amiga de Leonora. Ella es española y acá en México también hizo bastante arte. Las obras que hizo una muy joven Remedios Varo para, ahora sí como decía, pues para comer, ¿no? En el día a día, fue que trabajó para Bayer para hacer tarjetitas como las navideñas o las que te mandan las empresas de sus tarjetitas, ¿no? Entonces ella las empezó a ilustrar y nada más de ver esos primeros trabajos de Remedios Varo de forma como de publicidad, también te da mucho la impresión de cartas de tarot, ¿no? Hay una mujer que esa pintura no me gusta porque se me hace muy trágica, sin embargo es muy potente, que ahorita que lo mencionamos pues me recuerda a una de las cartas de tarot, ¿no? Donde una persona está atravesada por varias a cuchillos, no sé qué carta sea. O sea, de Remedios Varo te refieres. Sí, pero en el tarot hay una carta. El que está acostado y hay espadas encima de él. Puede ser, digo, es que en el tarot hay varias cartas, ¿no? Donde las espadas atraviesan a los personajes, pero justamente una de estas láminas que hizo Remedios Varo para Bayer, pues es una mujer que está atravesada por unos cuchillos en la espalda y de fondo se ve como todo un castillo solo y demás, ¿no? Entonces, bueno, se supone que será para retratar el dolor de la artritis o algo así, ¿no? Pero cuando tú la ves, realmente me hace pensar eso, ¿no? Como que hay mucho simbolismo y muchas cargas en sus dibujos. Entonces, mira, por ejemplo, esta carta tres espadas. Entonces, y me recuerda mucho a esta otra que tiene Remedios Varo, les digo nuevamente para Bayer, ¿no? Entonces, bueno, siento que la influencia del tarot en Remedios Varo también está muy presente, toda la geometría que se avienta, digo, ahí sí hay mucha perfección en los trazos, en las arquitecturas que representa Remedios Varo, muchas de ellas dibuja las torres, o sea, dibuja muchas torres hechas de fósiles, de viento, de aire y demás, que también me recuerdan, por ejemplo, la torre, ¿no? En el tarot. También los temas que ella abordaba, también había varios encuentros, hay rituales, ¿no? En su obra pictórica. Muchas referencias. Hay una particularmente que se llama Carta Tarot, ¿no? Y que es una especie como de gato. También se los compartiremos en las redes. Aquí se lo muestro mientras Alenka. Y es como gato, es como un gato estrella. Y así se llama, ¿no? Carta del Tarot 1957 de Remedios Varo. Es muy famoso. Sí, y que también aquí en México se puede, en sus exposiciones la hemos podido ver, es muy chiquitita, muy chiquitita. Justamente como, bueno, yo creo que más pequeña que una carta de tarot, de hecho, ¿no? Es bastante pequeña, pero toda su iconografía, todo este mundo mágico que representa Remedios Varo está muy ligado, yo lo siento, con el tarot, ¿no? Y bueno, no es que yo lo sienta, es que también se ha podido sacar algunos estudios sobre esto. Aquí hay otra pintura, ¿no? Que se llama El Juglar. Y también tenemos, pues, pareciera como una cita, ¿no? A la carta del mago en el tarot. Entonces, bueno, realmente, si le buscamos a la obra de Remedios Varo como de Leonora Carrington, vamos a ver, pues, toda esta, ¿cómo diríamos? Inspiración que les dio el tarot, ¿no, Alenka? Y bueno, ahorita que hablamos de Remedios Varo, María Félix y Leonora Carrington, pero tú lo mencionabas al inicio del programa, tenemos a Alejandro Jodorowsky, que más allá de, a mí su obra cinematográfica sí me gusta, pues por toda la estética medio kitsch y demás, o sea, me gusta, o sea, viéndolo en su época y demás. Le encantó tanto, a otras personas tampoco tanto. yo dije, ya ven que cubrida. Siempre se va ahí a ver una gran discusión en torno a si te gusta o no Jodorowsky, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un personaje que se desdobla en muchas facetas, donde de repente ya a todo le mezcla su mundo psicomágico, ¿no? En el cual yo ahí ya no me meto porque, no sé, siento que esa parte de él a mí ya no me interesa tanto.
Me gusta más lo que hizo en el cine, en el teatro, por ejemplo, ¿no? Y justamente fue por el teatro que se unió con Leonora Carrington. Jodorowsky y Leonora Carrington también fueron muy buenos amigos, trabajaron juntos en puestas teatrales. Ella como diseñadora de vestuario, de escenario, demás, es un mundo completamente también complejo en el teatro. Y él como director, ¿no? Escritor. También Leonora se aventó a escribir justamente teatro, libretos, pero bueno, ellos trabajaron en estos temas, justamente, digo, para nada un teatro realista, ¿no? Justamente los temas que volcaban en esas obras eran completamente oníricos del ser humano, ¿no? Toda esta cuestión que nos vuela la cabeza como humanos. Y bueno, justamente él era más joven que ella y cuenta en su libro El maestro y las magas cómo es que se fue encontrando con muchas mujeres mágicas, ¿no? O sea, desde María Sabina, te digo, Leonora Carrington, entre otras, la misma Irma Serrano, por ejemplo. Entonces, cómo se fue encontrando con mujeres de los cuales él se quedaba como de, ay, no mames, ¿no? Yo pensé que era un sabio y no sé nada, ¿no? O sea, ellas son mis maestras, justamente, ¿no? Entonces, bueno, eso me gusta mucho que él reconoce toda esa influencia que las mujeres tuvieron en él y que él es un producto, ¿no? Justamente formado por todos estos saberes a los cuales él estuvo abierto, ¿no? Finalmente. Entonces, una de ellas, pues, fue Leonora Carrington. Entonces, les recomiendo que chequen este libro, El maestro y las magas, editado por De Bolsillo, Ediciones Ciruela. Y puedan leer, ¿no? Justamente sobre Leonora Carrington. Y me gusta, bueno, ella le enseñó a él a leer el tarot, ¿no? Ahora él es el gran maestro, pero en teoría, ¿no? Pero su primer maestra en el tarot fue Leonora Carrington, ¿no? Que cuando llegó a su casa en la Roma, le empezó a leer las cartas y como todo muy tranquila, así de órale, ¿no? Y ya se metió en todos esos saberes. Y una de las anécdotas que él conocía antes de conocer a Leonora y por lo cual dijo, órale, no voy a conocer, o sea, todo el mundo sabe que cuando conoces a Leonora Carrington no conoces a cualquier persona, ¿no? Todos la tienen como súper en un pedestal, ni siquiera de cristal, ¿no? Sino más bien como de vapor, humo y cosas así, bueno, místicas, ¿no? Entonces, pues ya estaba súper emocionado de poder conocerla. Y una de las anécdotas que él relata justamente antes de conocerla, pero que se sabía de ella, ya se la conté a Lenka, es que Luis Buñuel, como todos los surrealistas, casi eran unos misóginos, ¿no? Aunque me encanta el surrealismo, casi todos eran misóginos y eran hombres, ¿no? Entonces Breton, que era quien encabezaba este movimiento, decía quién sí y quién no era surrealista. Entonces imagínate, justamente ellos decían que nadie te podía decir nada y ahí te andaba diciendo tú sí o no. Y pues de ellos no aceptó a mujeres. O sea, la única mujer que aceptó, que le dijo, tú sí eres surrealista, fue a Leonora Carrington. Y ella fue como de, yo no soy surrealista, vete muy lejos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tenía Leonora Carrington, ¿no? Que aunque tú la veas muy seria y demás, era contestona cuando algún hombre le quería ahí, pues, sacar su posesión, ¿no? O validarla. Y así pasó también con Luis Buñuel, acá en Los Chismes, que un día Luis Buñuel, como buen macho, le dijo, ¿no quieres ser mi amante en una fiesta? Así como, ¿no quieres ser mi amante? Aquí te doy las llaves de mi departamento de soltero o de citas, ¿no? Ve mañana a las 3 de la tarde. Porque estaba casado el vato. Nada sí, más. exacto. Era su departamento para sus cosas. Mi departamento de soltero. Uh-huh. Entonces fue como, sí, ajá, ahí llego. Y que llegó, y como todavía no lo veía, o sea, no sé si andaba por ahí o todavía no llegaba al departamento, el punto es que estaba solita ella en la sala, y dijo, esta sala es súper blanca, como que, no sé, ¿no? O sea, como que ella fue a trolearlo, y al ver que ese espacio estaba completamente blanco y vacío, tomó su regla, porque ella estaba en su tiempo de regla, se pintó las manos, se las ensangrentó y empezó a marcar con sus manos toda la sala, ¿no? Toda esa habitación. Y llegó Buñuel y fue como, what the fuck? Y le dijo, ahí te ves. Y lo dejó ahí, ¿no? Entonces ya Buñuel nunca le volvió a hablar, pero así se libró de ese señor. ¡Qué bonito! Me encanta esa anécdota, la amo. Yo quiero hacer lo mismo. Quiero hacer lo mismo un día, Frida. Ándale, entonces imagínate, ¿no? Como, pues qué valor, ¿no? De poder decirles, ay, te mancho de mi sangre la casa por andarme invitando a tus cosas. Me encanta. Pues bueno,
Es lo que les podría decir como a muy grandes rasgos, ¿no? Sí es un mundo en el que se pueden perder realmente, pero el tiempo también se nos está agotando. Sobre Leonora, Remedios, María Félix y demás mujeres pues en el tarot, ¿no? Y cómo en sus trabajos pictóricos se puede leer mucho de ellos y sabemos dónde ver. Y eso, Ale, que yo creo que hay que seguir abriendo los ojos para poder interpretar como mejor nos guste lo que veamos por ahí en el mundo. Glitter amarga. Sí, aprovecharía en los últimos minutitos de programa para mencionar a otra mujer y también íbamos a hablar más de ella, pero ya no nos da tiempo. Pero hablando de esta cuestión de Jodorowsky, que sí es como compleja, a mí también hay cosas que me gustan de Jodorowsky, hay pedazos de sus películas que me encantan ahora le perdí el miedo y me metí a ver las otras que parece que caen en el extremo del traje del emperador, de si no lo ves es porque tú no sabes, ¿no? Y eso también me choca de pronto. Y de pronto había caído un poco como en esta categoría del charlatán, un poco como del estafador, en esta idea de que el misticismo y demás, que es complejo, o sea, yo no me atrevería a decir algo, pero lo ligaría con el hecho de que eso es algo que pasó con una de las mujeres que queríamos retomar, que es Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, que es Elena Blavatsky, nació en 1831 y es una escritora y teósofa rusa. Nació en Rusia, muy brevemente les diría que su papá era un coronel alemán y su mamá era una escritora que venía de una familia bien posicionada, o sea, porque su mamá venía de la nobleza rusa, pero creció siendo muy imaginativa, muy rebelde. Se murió su mamá cuando ella tenía 11 años de tuberculosis y la mandaron con sus abuelos, y cuando estuvo en casa de sus abuelos encontró la biblioteca de uno de sus bisabuelos que tenía un chingo de libros esotéricos porque había sido masón, y entonces a ella le apasionó mucho ese mundo, además de que se llevaba mucho con la servidumbre de sus abuelos, que eran nobleza, que eran estos rusos que también tenían todos estos rituales muy interesantes. Entonces ella se clavó mucho en ello y para hacerlo breve, a los 15 años se casó y se fue a vivir con su marido. Dicen que fue más que nada para escapar de su casa, porque cuando se fue con él nunca quiso consumar el matrimonio. O sea, por más que lo intentó, ya no quería tener relaciones ni nada. Entonces al final se escapó, se fue a viajar por el mundo, estuvo en Tibet, estuvo en India, estuvo también, o sea, en muchas partes de Europa y Asia, se fue luego a Estados Unidos. Era una mujer muy clavada también del pedo místico. Viajó y regresó a Rusia y se hacía llamar medium, ¿no? Entonces al principio era como de wow, la medium, y todos iban a ver a estas reuniones, las sesiones espiritistas. Entonces en estas sesiones espiritistas ella era como una celebridad, pero después de un tiempo la gente empezó a decir, no es cierto, es una charlatana y la chingada. Entonces perdió como a todos sus clientes y demás, se tuvo que ir a Estados Unidos y así estuvo viajando mucho tiempo. Fundó en 1875 la Sociedad Teosófica, lo cual también fue algo que con el tiempo dejó su huella, ¿no? O sea, al principio tardó un rato en que le agarraran la onda, fue parte de ciertas sectas y cultos, pero lo que es muy interesante es que ella publicó 2 libros que fueron muy importantes. El primero en 1877, que es La Isis sin velo, que fue uno de sus grandes éxitos. Y más adelante publicó el que fue conocido como su obra maestra, que es La Doctrina Secreta, que después retomaron muchos místicos y demás. En estos libros habla del tarot en una muy buena parte, ¿no? Y dejó registro al respecto que después se volvió muy importante. Algo que le sucedió hacia el final de su vida es que la acusaron de ser un fraude, de que fueron a revisar sus cartas y dijeron que no es cierto, que toda la correspondencia con maestros esotéricos del mundo era una mentira y que nada había sido realidad, pero muchos dicen que estas acusaciones fueron infundadas por misioneros cristianos que estaban en contra de sus creencias. Entonces, esto fue en el tiempo en el que estuvo viviendo, o sea, eso le pasó en muchos lugares, en India, en Estados Unidos y en Rusia. Sin embargo, es una mujer que le pesó mucho, todas estas acusaciones tuvieron un peso muy fuerte en su salud y hasta el final de su vida tuvo muchos problemas
de salud, tanto renales como de sobrepeso, y el 8 de mayo a los 59 años falleció rodeada de sus amigos más cercanos, y es una mujer que hasta la fecha es muy admirada en el mundo del ocultismo y el esoterismo. Entonces, pues me parecía como un detalle bonito también mencionar a Madame Blavatsky y la complejidad también de esta mujer que para algunos es como una gran maestra y para otros una estafadora. Pero no somos todos eso, Frida. Esa es mi reflexión final del programa. Estafadoras para algunos y grandes maestros para otros. Que se identifique, levante la mano ahí en casa, por favor. Así se la saca Jodorowsky, ¿no? Esa es mi reflexión profunda a nivel poético, así de que no es esa la vida, un poco. Ay, Ale, pues me ha gustado mucho el programa porque hemos dado como ahí un recuento, sigo sin ser como las expertas, pero sí que nos gustan estos temas. Este panorama, ¿no? Justamente el histórico, y cómo las mujeres artistas se han ido relacionando en él, ¿no? Y también de forma muy extraña, ¿no? O sea, como que llegan pues porque le presentan aquí o vas por allá o te van llamando esos temas poco a poco. Entonces es como si fuera un círculo que te va llamando, ¿no? Y un día te llega el llamado y acudes a él. Entonces... Les ha costado, ¿no? Les ha costado más. O sea, estas mujeres que han dejado esta huella, siento que les ha costado mucho más que a los hombres. O sea, han tenido que luchar con muchas cosas en su contra, ¿no? O sea, tanto Leonora, por un lado, de que se esperaba de ella tanto de ser como hija de esta familia aristócrata y los 15 años de la reina y la chingada, a Madame Blavatsky, que no quería consumar sus matrimonios porque le pasó más que una vez y entonces eso también era un pedo. Entonces era una estafadora porque era mujer también en gran parte, ¿sabes? O sea, esta idea. Y en el caso de Pamela Colman Smith, pues ni se diga, que ni siquiera se le mencione en las cartas del tarot, que son las más famosas y que ella creó. Claro, sí. Bueno, en ese caso yo creo que es porque como en tiempos del Renacimiento, ¿no? Que quien te comisiona es el sello del maestro, ¿no? Aunque tengas a tus talleristas ahí haciéndote las obras. Finalmente quien tiene el director es el director, ¿no? O el productor. Dalí, digamos. Digo, Dalí también tiene esta historia en el tarot, ¿no? Él también ilustró el tarot. Dalí, pero toda esta inspiración esotérica, mística, mágica, ocultista fue inspirada por Gala. Gala es la que estaba metidísima en esos temas. Sí, así es. Y lo mencionaba también porque también tenía gente ayudando en sus piezas, ¿no? Exacto, y la firma pues era de él. Pues, pero otro día hablaremos de eso. Sí, Ale, pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este programa. Sí, nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos. Esto fue Glitter Amargo. Chau, chau. Bye. Glitter Amargo.